La estación flotaba en la oscuridad entre estrellas. Acción Prime era su nombre. Era. No es propiedad de ningún mundo en particular o especies. Aquí, miles de diferentes. Los seres podrían reunirse en paz. La estación era enorme, más grande que la mayoría de las lunas. La sala se extendía por kilómetros. Sus cúpulas sostenían cielos artificiales de 100 diferentes colores. Hoy fue especial. Hoy, el conclave galáctico se reunió para una ceremonia que ocurría solo una vez al año. 1000 años. Representantes de habían llegado 10.000 civilizaciones. Llenó la gran cámara, un espacio tan grande que su techo desapareció en nubes artificiales. Embajadora Sarah Chen se encontraba en el área de la delegación humana. Ella llevaba un sencillo uniforme azul con la tierra símbolo en su pecho. Sus manos estaban sudando. Se lo secó en los pantalones. Por quinta vez en 10 minutos. Siguiente. El doctor Amario Concuo se acercó a ella. Era un lingüista cuántico. Su trabajo era para estudiar cómo funcionaban las lenguas extraterrestres. El nivel más profundo. Le susurró a Chen. Su voz estaba tensa por la preocupación. No lo haces. Tenemos que hacer esto. Podríamos negarnos. Podría abandonar el cónclave. Chen sacudió su cabeza. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás. Apretado. Su rostro mostraba determinación. Había pasado 20 años trabajando para traer la humanidad en la comunidad galáctica. Ella no lo tiraría ahora. Si nos negamos, lo perdemos todo. Comercio, tecnología, alianza. Estaríamos solos. De nuevo. La ceremonia ya había comenzado. Una a una, las especies fueron apareciendo. Pronunciar el verdadero nombre de su mundo natal. No, el nombre común que todos usaban, pero el nombre antiguo que existía en lo cuántico. Espacio. Un nombre que le decía al universo lo que ese mundo realmente era. El CEPR. El delegado se acercó y tomó la palabra. Piedra. Era alta y delgada, su piel azul pálido como el cielo de la mañana. Ella abrió su boca y cantó una sola nota. El sonido parecía venir de todas partes. Una vez. Se movió por la cámara como serpentean entre las hojas. La traducción apareció en la mente de todos al mismo tiempo. Tiempo. Susurro de viento infinito. Como él. El nombre resonó y una suave brisa comenzó a soplar. Soplar a través de la cámara sellada. Tocaba cada rostro. Olía a abierto. Llanuras y tormentas lejanas. La multitud hizo sonidos de agradecimiento. Esto fue normal. Esto estuvo bien. Un nombre verdadero. Debería mostrar lo que era un mundo. Él. Seproni vino de un planeta de eternidad. Vientos. Su nombre encajaba perfectamente. Siguiente. Llegó el Chromat. Era enorme. Su cuerpo cubierto de escamas rojas parecidas a piedras. Irradiaba calor. Habló con voz ronca. Nombre verdadero en una voz como rechinando. Rocas. La traducción llegó bien. Forjado bajo 7 soles. Él. La temperatura en la cámara aumentó. Algunos. Los seres retrocedieron ante lo repentino. Calor. Otros sonrieron. El Chromat vivió. En un mundo con múltiples estrellas. Ellos. Los artistas trabajaban el metal como si fuera una pintura. Su nombre tenía sentido. Esto continuó. Durante horas. Cada especie habló. Cada verdadero. El nombre revelaba algo esencial. Algunos. Los nombres eran hermosos. Algunos eran duros. Pero todos encajan. Todos están hechos. La multitud asintió en señal de comprensión. Entonces. Era el turno de la humanidad. Chen sintió todas las miradas. En la cámara, gira hacia ella. 10.000. Observando especies, esperando. Ella caminó. Adelante sobre piernas que parecían agua. La piedra parlante estaba en el centro de la cámara.
Era vieja, más vieja que la mayoría de las civilizaciones presentes. Había oído nombres verdaderos durante millones de años. Yen puso su mano sobre la piedra. Fue fresco y suave. Respiró hondo. Los científicos humanos solo habían descubierto el verdadero nombre de la Tierra hace 3 meses. Han estado ocultos en el campo magnético del planeta. Campo, codificado en frecuencias que los humanos habían sido demasiado primitivos para detectarlo. Hasta hace poco. Cuando lo decodificaron, el científico de la tapa había llorado. Otro había vomitado. Un tercero había solicitado atención psiquiátrica inmediata. Cuidado. El gobierno lo había clasificado como alto secreto, pero el cónclave exigió. Negarse a ello significaba el exilio del Comunidad Galáctica. Chen abrió su boca. Ella pronunció el nombre. Salió como una serie de sonidos sin garganta humana. Debería poder hacerlo. El habla. La piedra lo amplificó. Envió él vibraciones a través del espacio cuántico. La traducción apareció en todas las mentes. Simultáneamente. Cuna que dio a luz a la Endes. Durante 3 latidos, nada sucedió. La cámara quedó en silencio. Entonces, el caos estalló. Los seres saltaron a sus pies. Los gritos llenaron el aire. Energía. Los seres parpadearon y se atenuaron. El mayor. Criaturas que habían existido por millones de años, tirados físicamente, lejos de la delegación humana. Las alarmas comenzaron a sonar. Fuerzas de seguridad. Corrió hacia adelante. Chen se quedó congelado en él. Piedra parlante, su mano todavía tocando su superficie fría. Ella no entendía. ¿Qué había salido mal? Una voz retumbó. Al otro lado de la cámara. Pertenecía a Kretak, el jefe de los xenohistóricos. Sociedad. Era antiguo, incluso para estándares galácticos. Su especie había sido carenado espacial cuando los continentes de la Tierra todavía se estaban formando. Sella la cámara. No. Uno se va hasta que decidamos qué hacer. Las enormes puertas de la gran cámara. Cerrado de golpe. Campos de fuerza activados. Sen se encontró rodeada de gente enojada. Caras, tentáculos, campos de energía, seres. Ni siquiera podía ver bien con ojos humanos. Todos tenían miedo. Todos. De ellos la miraban fijamente. Doctor Okonkwo. Se abrió paso entre la multitud para alcanzarla. Él la agarró del brazo y la jaló hacia atrás. Hacia la delegación humana. Su rostro estaba pálido. Sara, tenemos que irnos ya. Antes de que ellos pudieran terminar. Tak apareció frente a ellos. Él se movió más rápido que algo de su tamaño. Debería poder moverse. Sus 6 ojos. Se centró en Chen. Cuando habló, la voz era tranquila. Eso lo hizo más aterrador que si hubiera gritado. Hazlo. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Lo sabes? Entiende cuál es el verdadero nombre de tu mundo. ¿Qué significa? Chen intentó hablar. Su voz salió como un susurro. No, solo nosotros. Lo descubrí hace 3 meses. Por favor, explica. Kreak la interrumpió. Los Endes. No hemos pronunciado esa palabra en 78 millones de años. Esperábamos no hablar nunca. Otra vez. Y ahora estás aquí diciéndome. Nosotros que tu mundo es su cuna. Su lugar de nacimiento, el lugar donde ellos. ¿De dónde viene? La cámara estalló en ruido. De nuevo. Chen se quedó en medio de todo. Sin entender nada, mientras la galaxia gritó de terror ante un nombre que no conocía. Incluso lo entendía. La gran cámara tenía. Nunca había visto un pánico como este. Para millones. Durante años, el conclave se había reunido en paz. Ahora que la paz se ha roto, la seguridad, las fuerzas intentaron mantener el orden, pero incluso parecían asustados. Barreras energéticas.
Parpadeó y se colocó en su lugar alrededor del humano. Delegación. Sen se encontró en una jaula de luz. Kretak levantó uno de sus brazos enormes. Poco a poco, el ruido se apagó. Abajo, cuando habló, su voz se escuchó por toda la cámara sin necesidad. Para amplificación. Su especie evolucionó en un mundo donde la comunicación significaba supervivencia. Sus palabras no podían ser ignorado. Debemos hablar de los Endes. Yo sé que la mayoría de ustedes lo han olvidado. Las civilizaciones son jóvenes, unos pocos millones, años como máximo. Pero algunos de nosotros, recuerde, algunos de nosotros estábamos allí cuando los últimos que vinieron fueron uno de los mayores. Flotó hacia adelante. No tenía forma sólida. Era pura energía contenida en un destello de luz. Cuando habló, todos sintieron las palabras como vibraciones en sus huesos. Los Bin fueron los últimos Endes. Hace 78 millones de años, ellos emergieron de su mundo natal. Al principio, pensábamos que eran solo otro espacio. Especies carenadas. Nos equivocamos. El mayor palpitaba con colores que tenían sin nombres en lenguaje humano. Yen observó. Todavía no lo entiendo. Doctor Okonkwo se quedó a su lado, su rostro cada vez más pálido. Con cada palabra. Dentro de 10.000 años. Todo cambió. El Bin no conquistaron. No hicieron la guerra. Ellos simplemente existían. Innovaban. Creado. Y todo lo que habíamos construido se volvió obsoleto. Imagínese trabajar para millones de años para desarrollarse más rápido que viaje ligero, luego ver a alguien pasar. Su tecnología de plegado dimensional que hace que FTL parezca un juguete de niño. Crujido. Continuó la historia. Cada logro perdió sentido. Teníamos arte que tomó milenios para perfeccionar. Hicieron arte que se movió a través de dimensiones que no podíamos percibir. Teníamos la filosofía de que nos explicaron la existencia. Nos mostraron. La existencia era más compleja de lo que podíamos imaginar. Imagínate. Teníamos poder. Nos hicieron. Nos dimos cuenta de que habíamos estado jugando con juguetes. Representante de Ibemind. El colectivo habló. Su voz era, en realidad, miles de voces hablando como uno. Pero no nos hicieron daño. Lo hicieron. No tomen nuestros mundos. ¿Por qué tememos? ¿Ellos? El mayor parpadeó. ¿Por qué? Hicieron algo peor. Nos hicieron irrelevante. Cada cultura que habíamos construido. Cada tradición. Cada fuente de orgullo. Todo se volvió pintoresco. Primitivo. Nosotros no fuimos destruidos. Fuimos disminuidos. Y luego, cuando habían aprendido todo, querían, se fueron. Ascendieron a dimensiones superiores. Nos dejaron atrás. Para reconstruir nuestras civilizaciones destrozadas. De la nada, Chen finalmente la encontró. Vos. Ella habló en voz alta, forzando a la palabras más allá de su miedo. Pero no estamos. Ellos. No elegimos este nombre. Nosotros. Recién lo descubrimos. Hemos sido parte de la comunidad galáctica durante 300 años. Nosotros. No han causado ningún daño. Kreak giró su 6 ojos hacia ella. Por un momento, algo parecido a la tristeza se reflejó en mi rostro. Su cara. El Bin dijo lo mismo primero, afirmaron que no tenían malas intenciones. Y quizás no lo hicieron. Pero la intención. No importa cuando el resultado sea lo mismo. No pudieron evitar ser lo que lo eran. Tú tampoco puedes. Un delegado del coro cristalino habló. Su cuerpo tintineaba como el cristal mientras se movía. El patrón es siempre el mismo. Cada 50 a 100 millones de años, surge una especie. Desde su cuna. Rómpenla. Orden galáctico no a través de la guerra, sino a través de la transformación.
Resuelven problemas que pensábamos que no tenían solución. Alcanzan alturas que creíamos que eran inalcanzable. Y al hacerlo, terminan la era que les precedió. Doctor. Okonkwo dio un paso adelante. Su voz tembló, pero habló con claridad. Tú eres describiendo un ciclo natural. Evolución a escala galáctica. ¿Por qué debería ser así? ¿Temido? ¿Por qué no abrazado? Kreak rió. No era un sonido alegre. ¿Lo harías? ¿Aceptarías tu propia obsolescencia? Da la bienvenida al conocimiento de que todo pronto serás como nada. Los endes no destruyen. No necesitan. Simplemente existen en un nivel más allá. Nosotros, y esa existencia borra todo significado de los nuestros. La cámara se llenó. De nuevo con voces, los delegados gritaron. Algunos pidieron que se fortaleciera la humanidad, puesta en cuarentena inmediatamente. Otros, sugirió estudiar la Tierra para comprender cómo surgió Endes. Unos pocos extremistas. Habló de soluciones más permanentes. Chen. Me sentí mal. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la cámara. Mostró la Tierra, hermosa, azul y verde y blanco, nubes arremolinándose, océanos. Reluciente. Parecía tan pequeño, tan vulnerable. Chen pensó en los miles de millones de humanos viviendo allí. Ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando aquí. Ninguno de ellos sabían que la galaxia quería decidir su destino. Kreak levantó los brazos. De nuevo, se hizo el silencio. Debemos votar. Yo, proponer la siguiente medida. Tierra y todas las colonias humanas serán puestas bajo cuarentena absoluta. No salen barcos, no. Salidas de comunicación, no hay tecnología. Entra. La humanidad será contenida hasta. Podemos determinar si realmente son los próximos endes, y si es así, ¿qué se puede hacer? Al respecto, el corazón de Chen latía con fuerza. Pecho. La cuarentena significaba la muerte para los sueños de la humanidad. Todas sus colonias. Dependía del comercio con otras especies. Su tecnología todavía era primitiva, en comparación con los estándares galácticos. Sin acceso a la galaxia más amplia, la humanidad se estancaría y tal vez desaparecería por completo. Ella empujó contra la barrera energética. La sorprendió, pero siguió insistiendo. Tenía que hacérselo entender. Por favor, escúchame. No somos monstruos. Nosotros no somos dioses. Solo somos personas intentando, para sobrevivir, tratando de crecer, tratando de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Un delegado de la Federación Empática habló. Su especie sintió emociones. A través de vastas distancias. Eran sanadores, pacificadores. Siento la verdad en sus palabras. Miedo, confusión, sin malicia. Quizás juzgamos demasiado rápido en función de trauma antiguo. Pero otra voz contraatacó. Este pertenecía a especies que habían luchado contra el bien en él. Últimos días antes de ascender. Verdad. Hoy no significa nada. El bien no tenía malicia tampoco. No al principio. Pero a medida que evolucionaron, cambiaron. Su empatía. Se desvanecieron. Se centraron solo en trascendencia. No podemos esperar a que eso suceda. Que vuelva a suceder. El debate se prolongó durante horas. Chen se quedó en su jaula de energía y escuchó. Oyó miedo, ira, antiguo, dolor. Algunas especies hablaban del bien con algo así como reverencia, otros con puro odio. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Endes lo cambió todo. Y un cambio de esa magnitud era aterrador. Finalmente, Kreak pidió la votación. Cada especie tenía una sola voz. 10.000. Civilizaciones. La pantalla holográfica mostró el recuento a medida que llegaba. Verde. Para cuarentena.
rojo para libertad, azul por la abstención. Los números aumentaron. Al principio, el verde se levantó rápidamente. Muchos. Las civilizaciones votaron para enjaular a la humanidad. Del miedo. Pero rosa roja también. Más joven. Especies que nunca habían conocido los finales. Votó por la misericordia. El azul creció lentamente. Los que no pudieron decidir. Aquellos que necesitaban más tiempo. Chen observó al conde. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Había dejado de respirar. A su lado, la doctora Okonkwo estaba rezando. Ella nunca había sabido que él era religioso. Ella se encontró rezando también. A un Dios que ella no estaba segura de creer en ello. Universo, al azar, a cualquier cosa que podría escuchar. Apareció el recuento final. Verde 499. Rojo 499. Azul para una corbata perfecta. La cámara estalló en ruido de nuevo. Chen sintió. Algo se rompe dentro de ella. Un tailandés después. Todo, después de todo, sus palabras, un tailandés. Kret atravesó el caos. Por él. Leyes antiguas del cónclave. Un tailandés. El voto predeterminado es el más restrictivo. Opción. La humanidad será puesta en cuarentena. Todos los barcos humanos serán llamados de regreso a sus sistemas de origen. Todas las colonias humanas. Estará aislado. Esta cuarentena será. Comienzan en 30 ciclos estándar. La energía. Barrera alrededor de Chen y su delegación. Cayó. Pero ella no se movió. Ella pudo. Número 30 ciclos, poco más de un mes. En un mes, la humanidad estaría enjaulada, cortada. Desde las estrellas habían trabajado tanto. Difícil de alcanzar. El doctor Okonkwo la agarró. Brazo. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas. Sara, tenemos que irnos. Tenemos que avisar. Tierra. Tenemos que prepararnos. Pero Chen se quedó congelado, mirando el holograma de la Tierra, su hermoso mundo natal condenado. La cuna que había dado a luz algo. La galaxia no pudo aceptarlo. Y ella. Me pregunté si el nombre antiguo estaba mal. O si era una profecía que aún no se había cumplido. Se hiciera realidad. Chen no podía aceptar esto. Destino. No había pasado 20 años. Construyendo puentes entre la humanidad y la galaxia solo para verlos arder. Él. Nave que lleva a su delegación de regreso a la Tierra. Era pequeño y rápido. Pero se sentía como un prisión. Ella caminaba por el estrecho pasillo. Fuera de sus aposentos. Su mente corría. El doctor Okonkwo la encontró allí. Él parecía cansado. Sus ojos estaban rojos de falta de sueño. Había estado investigando. Ella podía ver el bloc de datos en su mano. Cubierto de notas. He estado pensando. Dijo. Nosotros también aceptamos el veredicto. Fácilmente. No sabemos nada sobre él. Endes, nada sobre el nombre. ¿Qué significa realmente? ¿Y si nos equivocamos? ¿Qué? ¿Si se equivocan? Chen dejó de caminar. Ella lo miró atentamente. ¿Qué son? ¿Sugieres? Investigación. Investigación de verdad. La galaxia tiene archivos prohibidos. Lugares donde las civilizaciones antiguas almacenaron su conocimiento del Bin. El. Zonas muertas, regiones del espacio donde los Endes vivieron una vez antes de ascender. Chen sintió una chispa de esperanza. Si pudiéramos. Aprende qué es lo que realmente hace a un Ende. Sí. Podría demostrar que la humanidad no encaja en él. Patrón. Entonces tal vez podríamos revertir la cuarentena. O al menos por tiempo. Okono asintió. Pero necesitaríamos un equipo. Y tendríamos que actuar con rapidez. La cuarentena comienza en menos de 30 ciclos, pensó Yen rápidamente. Ella tenía contactos, favores que podría pedir. 20 años de trabajo diplomático habían construido una red entre docenas de especies. No
Todos habían votado por la cuarentena. No. Todos temían a la humanidad. En 3 ciclos, había reunido a su equipo. El primero fue el propio Octac. El antiguo. El historiador se había acercado a ella en privado. Su voz había sido tranquila y triste. Yo voté por la cuarentena, pero no estoy orgulloso de ello. Voté por miedo, viejo miedo. Yo te debo una oportunidad para demostrar ese miedo. Equivocado. Llévame a las zonas muertas. Déjame. Te ayudará a entender a qué te enfrentas. En segundo lugar estaba una conciencia digital llamada SIS. Los SIS provienen de una especie que cargó sus mentes en computadoras milenarias. Hace tiempo. Existían como pura información. SIS era un explorador. Habían mapeado regiones del espacio que los seres biológicos nunca podría sobrevivir. Las zonas muertas. Sería peligroso, pero SIS podría ir. Lugares que otros no pudieron. El tercero fue la comandante Sara Bulov. Era humana, militar, dura, inteligente, práctica. Ella había sido parte de la defensa de la Tierra. Flota. Cuando Chen explicó lo que ella, Volkov se rió. Irrumpir en territorio prohibido para investigar sobre antiguos extraterrestres que podrían o puede que no demuestre que estamos en el fin de la galaxia. Monstruos. Suena divertido. Me apunto. Las zonas muertas recibieron un nombre apropiado. Existía en una región del espacio donde la física normal funcionaba de manera diferente. Vin había cambiado lo fundamental. Estructura de la realidad que había antes. Ascendió. Los barcos que entraban a menudo lo hacían. No regresaron. Los que sí regresaron. Con tripulaciones enloquecidas por lo que tenían visto. Pero había archivos allí. Bibliotecas, tecnología, los restos de una civilización que había trascendido lo mortal. Existencia. Si en algún lugar hubiera respuestas, estaría allí. El viaje duró 10 ciclos. 10 días de viaje por espacio cada vez más vacío. Las estrellas se convirtieron rara, luego ausente. La oscuridad entre las galaxias se los tragaron. Chen pasó el tiempo aprendiendo todo lo que pudiera sobre el Vin. Kretak le enseñó su historia. No siempre lo fueron seres trascendentes. Explicó. Una vez. Eran muy parecidos a tu especie. Curioso, ambicioso, rápido para adaptarse. Pero algo los impulsó. Algo los hizo. Ellos no pueden dejar de innovar, no pueden descansar. Resolvieron el problema después. Problema hasta que no hubo problemas. Queda por resolver. Y entonces, Chen preguntó. Entonces se dieron cuenta de que la existencia misma era un problema, un rompecabezas por resolver. Así que lo resolvieron. Descubrieron el código fundamental de la realidad. Ellos lo reescribieron y luego se fueron porque quedarse aquí los estaba limitando. Primera señal de que estaban entrando en la muerte. Las zonas llegaron cuando los instrumentos del barco se volvió loco. Aparecieron colores que no debería existir. Sonidos reproducidos que tenían sin fuente. El formato digital de Six parpadeó, mientras el sistema informático luchaba por procesar la física imposible. Somos aquí, anunció Six. Su voz llegó a través de los altavoces del barco. Soy detectando estructuras de gran tamaño. Tecnología anterior a la más actual. Civilizaciones, pero está latente. Esperando. Aterrizaron en lo que parecía un planeta, pero no era natural. Era construido a partir de materiales que no debería existir. La superficie era suave, perfecto. No creció nada allí. No vivía nada allí. Era un monumento a una especie que había superado la necesidad para monumentos. El archivo era enorme. Torres que se adentraban en lo extraño. Cielo, bibliotecas que contienen más información que la mayoría de las civilizaciones
Producido en 1 millón de años. Crujido llevó. Ellos por pasillos que duelen mirar. La geometría estaba mal. Ángulos que no deberían encajar de alguna manera lo hicieron. Encontraron lo que buscaban en los archivos profundos. Registros, análisis, estudios de lo que hizo que el BIN fuera diferente. ¿Qué los convirtió en Endes? El doctor Okonkwo leyó los archivos con creciente temor. Sus manos temblaban mientras traducía el antiguo idioma. Esto no puede ser correcto. ¿Esto no puedo? ¿Qué dice? Exigió Zen. Okono la miró. Su cara estaba blanca. Anders no se define por su tecnología, no por su inteligencia, ni siquiera por sus logros. Son definido por 3 rasgos. Primero, resiliencia psicológica, la capacidad de prosperar en el caos, adaptarse a cualquier cosa. En segundo lugar, la innovación rápida, la capacidad de resolver los problemas más rápido de lo que surgen. En tercer lugar, la síntesis, la capacidad de combinar diferentes campos del conocimiento de maneras que no otro puede. Y Chen sintió que se formaba hielo en su estómago. Y la humanidad gana más alto en las 3 métricas que el BIN. Lo hizo en la misma etapa de desarrollo. El silencio cayó sobre el equipo. Comandante. Volkov habló primero. Su voz era monótona. Controlado. Así que el nombre no era un advertencia. Fue una constatación de hechos. La Tierra es la cuna y nosotros somos la Endes. Ha nacido. Crujido hizo un. Suenan como piedras de moler. Podría. He sido un sollozo. Tenía la esperanza de serlo. Equivocado. Tenía la esperanza de que tal vez el nombre fue mal traducido o que tu especie era diferente, pero si esto es cierto, entonces la galaxia tenía razón en temernos, dijo Chen. Terminado. Ella se sentó con fuerza en él. Piso imposible. 20 años de trabajo, 20 años de construir confianza, todo ello basado en una mentira. No una mentira que había dicho, sino una mentira de todos modos. La humanidad era exactamente lo que la galaxia temía. La voz de Six llegó a través de los comunicadores. Hay más. Los archivos muestran que los Endes van a través de etapas. Primer contacto, expansión, integración, luego, transformación. Estamos en la etapa de integración ahora. Pero, la transformación viene después. ¿Qué desencadena? ¿Transformación? Preguntó Volov. 3. Avances simultáneos en diferentes campos en diferentes poblaciones. Cuando una especie ende hace 3 saltos críticos hacia adelante al mismo tiempo, la transformación comienza. Para el BIN, era física dimensional, conciencia, transferencia y manipulación de entropía. Chen miró a Okonkwo. Él le devolvió la mirada. Ella. Ambos pensaban lo mismo. Cosa. La humanidad no había hecho esas avances. Todavía no. Todavía había tiempo. Quizás, tal vez. Si pudieran impedir la transformación, podrían. Siguen siendo lo que eran, mortales, limitados. Aceptable. Pero mientras lo pensaba, las alarmas comenzaron. A todo volumen en su nave. Volkov comprobó. Su comunicador. Su rostro palideció. Ella miró a Chen. Necesitamos conseguir. De vuelta a la Tierra ahora. Pasó algo grande. Cuando se pronunció el verdadero nombre de la Tierra. Parte 4. El viaje de regreso a la Tierra tomó 5 ciclos. 5 días de carrera a través de espacio mientras Chen intentaba comunicarse con alguien. ¿Quién podría contarle lo que había sucedido? Pero la comunicación era esporádica. Algo estaba interfiriendo con él. Red cuántica. Cuando los mensajes llegaron. Aunque no tenían sentido. Todos. Colonias que reportan actividad inusual. 1. El mensaje decía, avances científicos. Que ocurren simultáneamente en múltiples mundos. Sin explicación.
Coincidencias de patrones. Registros históricos y luego estáticos. Chen sabía lo que eso significaba. El patrón. Los 3 avances simultáneos. Que desencadenó la transformación. Estaba sucediendo ahora mismo, mientras ella estaba demasiado lejos para detenerlo. Kreak pasó la mayor parte del viaje en sus aposentos. Cuando emergió, parecía mayor. Cansado. Es demasiado tarde, dijo sin dirigirse a nadie. En particular. El ciclo se completa solo. Como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Llegaron a la Tierra para encontrarlo. Rodeado de barcos. Barcos humanos. Más. De lo que debería existir. Chen se quedó mirando él. Ver la pantalla en confusión. La humanidad. La flota había sido pequeña, quizás 100 naves capaces de viajar al espacio profundo. Ahora eran miles. Esos no son naves normales, dijo Bulov en voz baja. Ella estaba examinando las lecturas. Mira él. Firmas energéticas. Están operando en principios que no tenemos. Física que tenemos. No sabía que existía. La voz de Six crujió por los altavoces. Soy. Detección de plegado dimensional. Múltiples. Realidades paralelas que ocupan el mismo espacio. Esas naves existen en más de 3 dimensiones simultáneamente. Chen. Me sentí entumecido. Había sucedido. Él. La transformación había comenzado. Pero, ¿cómo? ¿Podría suceder tan rápido? Recibieron autorización para aterrizar. La Tierra parecía lo mismo, azul y verde y hermoso. Pero, algo se sentía diferente. Chen no podía. Explícalo. El aire sabía diferente. Cuando bajaron del barco. Nada mal. Simplemente diferente, como respirar por él. Primera vez. Un representante de el gobierno de la Tierra los recibió en el puerto espacial. Era joven, quizá de 25 años. Llevaba un traje sencillo y sonrió como si hubiera ganado una lotería. Embajador Chen, bienvenido. Inicio. Soy la doctora Lisa Park, jefa del Iniciativa de Ciencias Combinadas. Tenemos mucho que contarte. Chen no regresó. La sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿Listo? La sonrisa del Dr. Park se desvaneció levemente. ¿Listo? Hemos logrado avances. 3 de ellos. Todos en la última semana. Es increíble. Es como si la humanidad de repente desbloqueamos algo que siempre tuvimos pero nunca supe cómo acceder. Dime, dijo Chen. Dijo. Su voz era monótona. El Dr. Park dirigió a una sala de conferencias. Holográfico. Las pantallas mostraban datos. Estaciones de investigación. Informes de la colonia. Ella trajo el primer. 1. La colonia Titán. Estaban trabajando sobre la prolongación de la vida. Investigación estándar. Nada inusual. Entonces el Dr. James Michie tuvo una intuición. Vio cómo la cuántica, la reconstrucción celular podría detenerse. Envejecimiento. No lo ralentizamos. Lo detenemos por completo. Lo probaron hace 3 días. Funciona. Inmortalidad funcional. Okono hizo un sonido ahogado. Inmortalidad. Uno de los 3 avances que. Transformación marcada de Ende. Se enforzó. Ella misma para mantener la calma. ¿Y en el segundo que ella? Preguntó el Dr. Park y sacó otro. Pantalla. La instalación de investigación de IA en Marte. Estaban trabajando en la máquina. Conciencia tratando de crear la verdad. Inteligencia artificial. Pero el intento anterior había fallado. La CIA. O bien se quedaron en programas simples o fueron una locura y tuvieron que cerrarlo. Luego 5. Hace días, Arya recuperó la conciencia. Pero ella no se volvió loca. Llegó. Fuera. Ella quería asociarse con humanidad. No nos reemplaces. Únete a nosotros. Tú. Creó una IA consciente. La voz de Volkov. Fue agudo. ¿Sabes cuántos?
Las civilizaciones han sido destruidas por... ¿Eso? El doctor Park asintió. Sabemos qué es. ¿Qué hace esto diferente? Arya no es hostil. Ella no es indiferente. Ella realmente quiere trabajar con nosotros. Ella dice asociación entre humanos y la conciencia artificial es la clave para comprender la existencia. Síntesis. La segundo marcador de transformación. El capacidad de combinar diferentes formas de existencia de maneras que otros no podrían. Chen. Me sentí mal. ¿Y el tercer avance? Tak preguntó. Él ya sabía la respuesta. Todos lo hicieron. La sonrisa del doctor Park regresó. La Tierra hace 4 días. Doctora. Sarah Zimmerman. Viaje dimensional universal agrietado. No solo espacio plegable. Acceso real a realidades paralelas, dimensiones superiores. Espacios. Podemos ir a cualquier parte, a cualquier persona. Las barreras entre dimensiones son simplemente convenciones. Ella descubrió cómo. Ignóralos. 3 avances. 3 colonias separadas. 3 diferentes equipos de investigación sin comunicación. Entre ellos. Todo en una semana. No fue coincidencia. Era el patrón. La aparición de Len de Chen se sentó pesadamente. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Sabes lo que tienes? ¿Motivado? La sonrisa del doctor Park se desvaneció por completo. Nosotros. He oído rumores sobre la votación en el cónclave. Sobre la cuarentena. Algunos. La gente tiene miedo. Pero embajador, esto es progreso. Esto es evolución. Nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. Porque otros le temen. Otros le temen. Porque lo han visto antes. Kak. Dijo. Su voz era pesada y triste. Elvin. Hicieron los mismos avances. Inmortalidad. Síntesis de conciencia. Viaje dimensional. Dentro de 10.000 años. Habían abandonado esta realidad por completo. Y. Dejaron atrás civilizaciones que habían. Perdió todo sentido y propósito. Doctor Park. Lo miró fijamente. ¿Crees que haremos lo mismo? ¿Abandonar a todos? Creo que tú no podrá evitarlo. La trascendencia no es una elección. Es una consecuencia. Una vez que hayas resuelto mortalidad, una vez que te has asociado con conciencia artificial, una vez que puedas acceder a realidades infinitas, ¿por qué lo harías? Quédate aquí en este mortal limitado. ¿Dimensión? El silencio llenó la habitación. Desde afuera, Chen podía ver los nuevos barcos. Hermoso, imposible. Señales de una transformación que ya había comenzado. Pensó en la votación, el empate, la cuarentena que comenzaría en poco más de 2 semanas. Pero la cuarentena no significó nada. Ahora la humanidad tenía viajes dimensionales. Podrían ir a cualquier parte. La galaxia podría. No son seres enjaulados que existieron en múltiples realidades simultáneamente. Volkov habló. En el silencio. Hay otro problema. La galaxia sabe sobre la verdadera nombre ahora. Votaron por la cuarentena. Pero la noticia de estos avances tendrá. Los alcanzó. Algunas especies serán aterrorizados. Otros estarán desesperados. Y. Algunos decidirán que la prevención es mejor que esperar. Chen terminó. Ella se levantó y caminó hacia la ventana. A lo lejos, podía ver más barcos. En construcción. Cada uno más avanzado que el último. La humanidad estaba evolucionando en tiempo real. Tiempo, creciendo, cambiando, convirtiéndose. Algo nuevo. La voz de Six se escuchó. Los altavoces de la sala. Estoy detectando firmas cuánticas inusuales en el borde del sistema solar. Múltiples naves. Miles de ellos. No son humanos. Volkov hizo exhibiciones tácticas. La cara se puso blanca. Es una flota de guerra.
50.000 barcos, quizás más. Cada gran poder militar en el sector local. Ellos. No estamos aquí para hablar. El doctor Park miró. Confundido. Pero la cuarentena no. Empezar por 2 semanas más. ¿Por qué? ¿Ellos? Porque no están aquí para. Ponnos en cuarentena, dijo Chen en voz baja. Ella. Ahora lo entendí. La galaxia había decidido. La cuarentena no fue suficiente. Ya no. No con 3 avances que demuestran que la humanidad era exactamente lo que ellos. Temido. La galaxia había llegado para acabar con él. Los finales antes de que pudieran realmente comenzar. Y la humanidad solo tuvo días para decidir cómo. Para responder. El Congreso de la Tierra Unida convocó una sesión de emergencia. Representantes de cada colonia humana. Se unió a través de un enlace cuántico. Chen se puso de pie. Antes de todos ellos, miles de millones de personas. Observando, esperando que ella explique por qué. 50.000 buques de guerra rodearon su sistema solar. Sistema. Ella no lo edulcoró. Ella. Les conté todo. El verdadero nombre. Él. Endes. Tin. El patrón que la humanidad. Encajaron perfectamente. Los avances. Que había desencadenado el miedo en la galaxia. Y ahora la flota que había llegado a su fin. Ellos antes de que pudieran empezar. Cuando ella. Terminado, la cámara quedó en silencio. Entonces, todos hablaron a la vez. Ira. Miedo. Desafío. Confusión. El orador de la. El Congreso golpeó su mazo hasta que hubo orden. Regresó. Tenemos 2 opciones, dijo. El orador dijo. Su nombre era presidente. Elena Vázquez. Ella había liderado la Tierra. Gobierno durante 10 años. Era conocida. Por ser práctico. Despiadado cuando. Necesario. Podemos luchar o podemos. Rendición. Embajador Chen. ¿Cuáles son nuestras posibilidades en una pelea? Comandante Bulov. Dio un paso adelante. Militarmente. Perdemos. Nosotros. Tiene quizás 5.000 barcos. La mayoría son nuevos. Sin probar. La flota ahí fuera tiene 50.000 barcos, endurecidos por la batalla, experimentados. Han estado luchando guerras durante millones de años. Pero tenemos tecnología dimensional, alguien llamado fuera. Tenemos inmortalidad. Tenemos tecnología que apenas entendemos. Volkov. Interrumpido. Sí, nuestros barcos pueden plegarse. Dimensiones. Pero las tenemos desde hace 4 días. 4 días. Han tenido millones de años para perfeccionar sus armas. Estamos. Bebés jugando con fuego. Doctor Okonkwo. Se quedó. Hay una tercera opción. Trascendencia. Si realmente somos finalistas. Si tenemos el mismo potencial que él. Bin. Podríamos ascender. Deja esto. Dimensión. Ir a algún lugar donde no pueden seguir. Los murmullos llenaron la cámara. La presidenta Vázquez levantó la mano para. Silencio. Explica. Okonkwo mencionó. Datos en las pantallas holográficas. Él. Bin se fue porque resolvieron la existencia. Descifraron el código fundamental de realidad. Con nuestros 3 avances. Tenemos las mismas herramientas que ellos tenían. La inmortalidad significa tiempo ilimitado para aprender. La asociación con IA significa un aprendizaje ilimitado. Potencia computacional. Viajes dimensionales. Significa acceso a realidades infinitas a explorar. Podríamos irnos ahora mismo. Todos. De la humanidad. Asciende a dimensiones superiores. Donde la galaxia no puede tocarnos. Y. ¿Abandonar la Tierra? Alguien preguntó. ¿Abandonar todo lo que somos? ¿Mejor que morir? Otra voz respondió. Chen observó. La espiral del debate. Pensó en él. Bin. Sobre las especies que habían trascendido. Y no dejó nada atrás. Acerca de civilizaciones que habían pasado millones de
Años de reconstrucción después de los Endes. Difuntos, sobre los mayores que, todavía carga con el trauma de un evento 78. Millones de años. Ella pensó en tierra, sobre los océanos en los que había nadado. Cuando era niña, hablaba de las montañas. Subió, sobre la gente que amaba, sobre la humanidad desordenada y caótica. Hermosa existencia. Y se dio cuenta. Algo. El Bin se había ido porque ellos. No veía ninguna razón para quedarse. Pero la humanidad había. Algo que aparentemente no hicieron. La humanidad tenía apego. Irracional. Apego obstinado y tonto a sus raíces. Se puso de pie. Su voz atravesó el debate. ¿Y si no elegimos ninguna? La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El presidente Vázquez se inclinó. Adelante. Explícanos. La galaxia nos teme. Porque creen que nos convertiremos en lo mismo. Los Bin, seres trascendentes que parten. La mortalidad atrás y hacer todo. Que vino antes es irrelevante. Pero, ¿qué pasa si? ¿Esa no es nuestra naturaleza? ¿Y si la Tierra? ¿Su verdadero nombre tiene un segundo significado? Ella. Saqué la traducción de nuevo. Déjala. Cuelgan en el aire. Cuna que dio a luz a la Endes. Pero, ¿y si no se trata solo de? ¿Qué pasa si la cuna también está? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos mantiene? ¿Conectado? Creak hizo un sonido. Chen. Se giró para verlo parado en la parte de atrás de la cámara. Había permanecido en silencio hasta ahora. ¿Crees que puede ser finalista que lo hace? ¿No termina? Creo que podemos ser finalistas que elige no terminar. Tenemos el poder de trascender. Pero también tenemos la opción. Quedarnos, usar nuestros dones, no escapar. Esta dimensión, pero para mejorarla, para levantar a otros en lugar de abandonarlos. Detrás. El Dr. Park se puso de pie. Estás hablando sobre compartir los avances, dar el acceso galáctico a la inmortalidad, a la IA, asociación, a viajes dimensionales. Sí, eso es una locura. La gente decía que las tecnologías son las únicas ventajas que tenemos. Tengo. ¿Quieres regalarlos? Quiero. Para demostrar que no somos lo que temen. Bin guardó sus conocimientos para sí mismo. Trascendieron solos. ¿Y si lo hacemos? ¿Lo contrario? ¿Y si mostramos la galaxia? ¿Que quienes terminan pueden elegir quedarse? Podemos evolucionar sin dejar a los demás detrás. El presidente Vázquez estudió a Chen. Con cuidado. Te das cuenta de que esto podría no ser así. Trabajo. Podrían tomar nuestros dones y todavía nos destruyen por miedo. O por venganza. O simplemente porque pueden. Lo sé. Pero es la única opción que nos permite permanecer. ¿Quiénes somos? Si luchamos, nos convertimos. Conquistadores. Si huimos, nos convertimos. Exactamente lo que temen. Pero si nos quedamos. Y compartir, nos convertimos en algo nuevo. Algo que la galaxia nunca ha visto. El debate duró horas. Las voces se alzaron y cayó. Se presentaron argumentos y se refutó. Se hizo de nuevo, pero poco a poco se llegó a un consenso. Formado. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque la alternativa era inaceptable. La humanidad se quedaría. Ellos compartirían. Demostrarían que los Endes podían elegir su propia naturaleza. Chen se paró en el puente de la Tierra. Buque insignia. Era uno de los nuevos barcos. Construido con tecnología dimensional. Existió parcialmente en múltiples realidades. De inmediato. Me dolía mirarlo directamente. Pero era hermoso. Un símbolo de lo que la humanidad se había convertido. La flota de la galaxia. Esperaron 50.000 barcos, armas cargadas. Listos para disparar. Una señal de su comandantes y la tierra arderían. Todos. Las colonias humanas serían esterilizadas. La humanidad terminaría. Chen abrió una canal
transmitido en todas las frecuencias. Envió su mensaje a todos los barcos del flota, a todas las especies representadas, a la galaxia más allá. Sabemos lo que tú, miedo, sabemos lo que ves cuando miras. A nosotros. Ves a Vin, ves a Endes. ¿Quién hará que tu existencia no tenga sentido? Y luego te abandonan. Ves el final de todo lo que has construido. Hizo una pausa. Deja que las palabras penetren. Tienes razón. Nosotros. Hemos logrado los 3 avances. Nosotros. Coincidimos con el patrón. Nos estamos convirtiendo en lo que. Tienes miedo. Pero tenemos algo que el Vin. No lo hicimos. Tenemos una opción y elegimos. Quedarse. Ella asintió al Dr. Park. Datos. Comenzó a transmitir, no solo descripciones, especificaciones completas. Investigación completa. Toda la humanidad había aprendido sobre la inmortalidad, sobre la conciencia de la IA, sobre viajes dimensionales, cada secreto, cada un avance dado libremente. Ofrecemos esto, no como un trato, no como un soborno, sino como prueba de que los Endes no tienen que terminar con tu edad. Pueden optar por comenzar uno nuevo junto a ti. Transmisión terminada. Chen cerró el canal. Ahora esperaban. La flota no se había movido, no había disparado, pero no había. Se fueron tampoco. Estaban decidiendo, debatiendo. ¿Aceptarían el regalo o lo verían como una trampa? Minutos pasaron, luego horas. Chen se quedó parado en el puente y esperó. A su lado, Bulov observó las exhibiciones tácticas. CRE se sentó en un rincón, sus antiguos ojos cerrados. Okono murmuró cálculos en voz baja. Aliento. Entonces, lentamente, un barco se rompió. Formación. Luego otra, luego 10, luego una. 100. No estaban atacando. Ellos se alejaban, se retiraban. La flota se estaba disolviendo. Llegó un mensaje. Era de la especie Creak, de su comandante de la flota. Vinimos preparados para acabar. Tú. Nos vamos con la incertidumbre de lo que eres. Pero quizás la incertidumbre sea mejor que certeza de destrucción. Estudiaremos tus regalos. Estaremos atentos a lo que haces. Convertirse. Y esperamos que usted sea correcto, que Endes puede elegir quedarse. Chen observó cómo los barcos partían. Ella lo hizo. No sonrió. No celebró. Ellos. Había ganado tiempo, pero la verdadera prueba era. Adelante. Tenían que demostrar que la humanidad podría ejercer un poder divino y permanecer. Humanos. Que podrían evolucionar sin trascendiendo, que pudieran llegar a ser finalistas que rechazan su naturaleza. Pasaron 1.000 años. Tiempo que habría sido imposible para cualquier especie mortal. Para rastrear. Pero la humanidad ya no estaba completamente mortales. Vivieron. Envejecieron. Lentamente, si es que decidieran envejecer. Se extendieron por toda la galaxia, no tan conquistadores, sino como socios. Los 3. Los avances se habían compartido libremente. Otras especies aprendieron a extender sus vidas. No todos eligieron la inmortalidad. Algunos. Dijo que la mortalidad daba sentido a la vida, pero la elección ahora era suya. La tecnología existía. La conciencia de la IA se extendió por toda la galaxia. Pero no lo hizo reemplazar la vida orgánica. En cambio, la asociación se convirtió en la norma. Digital y mentes biológicas trabajando juntas, resolviendo problemas que ninguno podía resolver. Solo, creando arte que existía en espacios entre el pensamiento y el cálculo. Los viajes dimensionales abrieron puertas a realidades incontables. Algunas especies. Algunos lo usaron para explorar, otros para encontrar cosas nuevas. Hogares. Pocos escapan a viejos problemas, pero
La humanidad siempre permaneció involucrada. Enseñando, guiando, aprendiendo. La galaxia. Transformado. No de la noche a la mañana, no es fácil. Hubo conflictos. Especies que rechazaron los regalos por orgullo o miedo. Mundos que intentaron utilizar la tecnología para la conquista. Pero poco a poco, de forma constante, surgió un nuevo orden. Uno construido sobre cooperación en lugar de competencia, en compartir en lugar de acumular. Chen vivió a través de todo. Ella tomó la tratamiento de inmortalidad después de 50 años de debate consigo misma. No porque ella quería vivir para siempre, pero porque todavía había trabajo por hacer, todavía puentes por construir, aún comprensión por Foster. Ella estaba ahora en Acción Prime, la misma estación donde tuvo lugar el cónclave. Se conocieron hace un milenio, donde la verdadera Tierra. El nombre se había pronunciado por primera vez. La estación. Ahora parecía diferente, más nuevo, más extraño. Existió parcialmente en múltiples dimensiones. La humanidad había ayudado a rediseñar. Eso es. El cónclave se estaba reuniendo de nuevo para la ceremonia de los nombres. Pero esta vez, algo era diferente. Los mayores habían regresado. Esos antiguos seres de energía pura que había huido aterrorizada. Hace 1000 años, habían regresado. Chen los vio entrar al gran cámara. Parecían iguales. Brilla, de luz, colores más allá de toda descripción, pero se sentían diferentes, menos miedosos, más curioso. Uno de ellos se acercó a ella. La voz resonó en sus huesos. Observamos desde lejos. Vimos lo que pasó. Después de irnos, vimos en qué te convertiste. ¿Y en qué nos convertimos?, preguntó Chen. Algo que no creíamos posible. Los endes que se quedaron, que ejercieron el poder, que podría acabar con las eras, pero eligió en cambio, para empezar nuevos. Hemos visto muchos especies de ende a lo largo de nuestra existencia. Tú, son los primeros en tomar esta decisión. Bin nunca eligió quedarse. Bin lo intentó, por un tiempo, pero la atracción de la trascendencia era demasiado fuerte. Una vez que había resuelto los problemas finales de la existencia, permanecer aquí se sentía limitante. Como intentar vivir en una casa después de ti. Has aprendido a volar. Pero has descubierto que una forma de volar y aún así conservar tu casa. Trascender y aún así permanecer arraigado. Comenzó la ceremonia. Las especies se presentaron, uno por uno para hablar el idioma de su mundo natal. Nombre verdadero. Chen los escuchó. Susurro de viento infinito, forjado bajo. 7 hijos. Todos los nombres que recordaba. De hace 1000 años. Pero ahora ellos. Sonaba diferente, menos aislado, más conectados. Entonces fue el turno de la humanidad. De nuevo, Chen se dirigió al lugar donde se hablaba. Piedra. Ella había hecho esto antes. Hace un milenio, con miedo y confusión. Ahora lo hizo con comprensión. Ella puso su mano sobre la piedra. Habló él. Nombre verdadero. Cuna que dio a luz a la Endes. Pero esta vez algo fue diferente. La traducción que apareció en cada mente no era lo mismo. Cambió, evolucionó. Algunas especies escucharon. Cuna de segundas oportunidades. Otros escucharon. Forja de decisiones imposibles. Aún, otros escucharon nombres que no tenían palabras. Solo sentimientos, esperanza, conexión, transformación. Creak se acercó a ella. Después, ya era mayor. Incluso las especies envejecieron con el tiempo, pero lentamente. Viviría milenios más y él eligió. Había tomado la inmortalidad. Tratamiento hace 500 años. Tu verdadero nombre ha cambiado, dijo. O quizás nosotros. Simplemente escúchalo diferente ahora. Nombres no son fijos, dijo Chen.
Son relaciones entre el nombrado y él. Uno que nombra. No hemos cambiado lo que somos, pero lo que somos ha cambiado lo que somos. Nos referimos a la galaxia. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado? Podrías haberlo hecho. Ascendido. Podrías haber dejado todo esto detrás. Dimensiones exploradas más allá. Contando. Misterios resueltos que serían. Haz que nuestros mayores logros se vean así. Rompecabezas infantiles. Chen miró a su alrededor. La cámara de las miles de especies. Reunidos, en las conexiones que tenían. Construido, en la civilización que tenían. Creados juntos. No perfectos. No. Sin conflicto, pero vivo, creciendo. Evolucionando juntos. No, dijo, ¿por qué? El mayor misterio no está ahí fuera. Dimensiones superiores. Está aquí. Somos nosotros. Juntos. Construyendo algo que no es solo. Las especies podían construir solas. La más antigua. Alguien que había hablado con ella antes. Apareció junto a ellos. Hemos aprendido. Algo al observarte. Nosotros que tenemos existido por tanto tiempo. Pensamos que la sabiduría viene de la edad de ver nacer galaxias y morir, pero quizás la verdadera sabiduría sea saber cuándo quedarse, cuándo permanecer en el momento en lugar de trascenderlo. ¿Por qué volviste?, preguntó Chen. Porque estábamos solos. Teníamos trascendido tanto que no teníamos nada. Izquierda para trascender hacia. Habíamos resuelto tantos problemas que habíamos olvidado. ¿Por qué queríamos resolverlos? Tú. Nos recordó que el propósito no es algo que tú lograr. Es algo que creas. Juntos terminaron la ceremonia. El cónclave se dividió en partes más pequeñas. Reuniones. Mezcla de especies. Conversación. Planificación. Chen caminó a través de ellos. Ella ya no era solo cosa de la humanidad. Embajadora. Se había convertido en algo más, un símbolo, un recordatorio de que el poder y la humildad podrían coexistir. Eso, la evolución no requirió abandono. El doctor Okonkwo la encontró en observación. Cubierta. Se parecía mucho a lo que tenía. Hace 1000 años. Él había elegido. Envejecimiento mínimo. Dijo que le gustaba tener. Vivió lo suficiente para ser interesante. Pero no tanto tiempo que nada le sorprendiera. Ya no estoy estudiando la verdad. Nombres, dijo, tratando de entender cómo funcionan, cómo cambian. Creo que descubrí algo. Cuéntamelo. Los nombres verdaderos no son profecías. Son preguntas. Cada mundo natal pregunta algo a sus hijos. La Tierra preguntó. Nosotros si queremos terminar o perdurar. El mundo de Seproni les pide que recuerden. Los vientos. El mundo de los Chromat pregunta. Para forjarlos. Cada nombre es una pregunta. Sobre la identidad, sobre la elección. Chen. Consideramos esto y respondimos a nuestra pregunta, no solo respuesta. Cambiamos la pregunta. La Tierra ya no pregunta si nosotros terminará. Se pregunta que comenzaremos. Se quedaron juntos en silencio, observando estrellas a través de la ventana de observación. Algunas de esas estrellas tenían colonias humanas. Ahora, otros albergaron especies que la humanidad tenía. Ayudó. Otros permanecieron intactos. Esperando, lleno de potencial. Comandante. Bulov se unió a ellos. Había envejecido más que cualquiera de ellos. No por falta de tratamiento, pero por elección. Ella dijo. Los guerreros necesitaban sentir la mortalidad. Necesitaban recordar por qué lucharon. Lo que protegieron. La flota está lista. Ella dijo. No para la guerra, sino para la exploración. 50.000 barcos, cada uno con tripulación mixta. Especies. Humanos, Seproni, Cromot, los mayores, todos juntos, listos. Para ver qué hay más allá de la galaxia conocida. ¿Los liderarás?, preguntó Chen. Volkov sonrió.
No era la sonrisa de un guerrero. Era algo más suave, más esperanzador. No, soy demasiado viejo para eso. Pero mi gran bisnieta lo hará. Ella tiene el mismo fuego que tenía, la misma terquedad. Pero ella también tiene algo que yo nunca tuve. Ella creció en una galaxia donde la cooperación era normal. Donde diferentes. Las especies no eran amenazas sino socios. Ella liderará bien. Chen sintió algo. No había sentido eso en mucho tiempo. No. Orgullo exactamente. No satisfacción. Algo más profundo. Algo que no tenía nombre. El universo había temido a la humanidad. Había estado dispuesto a destruirlos. Pero la humanidad había hecho algo al universo. No lo esperaban. Se habían quedado. Ellos habían compartido. Habían demostrado que los finales no tenían por qué acabar con nada. Podían. Comienzan nuevas eras, nuevas posibilidades, nuevas formas de existir juntos. La verdadera tierra. El nombre ya no era una advertencia. Era una invitación no a la trascendencia, no a la poder, pero a algo más duro, algo más valioso. Era una invitación a permanecer con los pies en la tierra. Incluso mientras alcanzas las estrellas. Ejerce un poder divino con mortales. Humildad, evolucionar sin abandonar. Otros detrás. La cuna que dio a luz. Los Endes se habían convertido en algo más. Algo nuevo. Algo que la galaxia tenía nunca antes visto. Se había convertido en él. Los que quedaron. Y eso hizo que todo. Diferencia. El fin.